Mi nombre es Juan Ramírez Aguilar, soy historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A partir del año 2002 comencé a tener una aproximación al tema religioso, por el cual me llevó a investigar acerca de un movimiento sacerdotal denominado ONIS. Las siglas ONIS significa Oficina Nacional de Información Social. Es decir, que este grupo implicaría que tuviese un organigrama cuyo objetivo principal era informar al clero. Recién en el mes de julio de 1968 es que ya nace realmente este movimiento sacerdotal ONIS. De otra parte, la investigación que inicié se debió justamente a la entrega de un texto acerca de un tema religioso cuyo título es Como lobos rapaces, de Alfredo Garland. En este texto justamente se habla de sacerdotes que están vinculados al marxismo, sacerdotes que están aferrados a un comunismo que de una generación del contexto de la década del 60, 70 y que se extiende hasta la década del 80. Es ahí donde justamente surge la interrogante si realmente este grupo de sacerdotes son comunistas, son marxistas y si de alguna manera tuvieron alguna vinculación con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Juan Velasco Alvarado. Es ahí donde de alguna manera empiezo a hurgar justamente algunos documentos y empiezo a empaparme de la idea principal. ¿Es realmente que este grupo de sacerdotes eran comunistas? Lo cierto es que hubo, digamos, todo un discurso de la época que a cualquier joven o que a cualquier intelectual le fascinaba. Es así que se gesta, digamos, una situación bastante interesante para los asuntos netamente religiosos. Ojo que no hay que entender aquí que el factor del marxismo o comunismo haya influenciado en la Iglesia. Por el contrario, la Iglesia asume una responsabilidad a partir del Concilio Vaticano II. Ese concilio que se inicia en 1962 y concluye en el año 1965. Es un concilio que fue aperturado por el Papa Juan XXIII y fue cerrado por el Papa Pablo VI. Este concilio implicó varios cambios y transformaciones a nivel de la liturgia y a nivel de la pastoral dentro de la Iglesia. Es así que el Vaticano II hace un llamado a los religiosos y a los laicos a involucrarse en la sociedad. Una sociedad que está cambiando, una sociedad que está construyendo un nuevo futuro. Esas interrogantes y esas respuestas que nos da el concilio hace que también se encamine hacia lo que es la justicia social. Esta justicia social buscaba mejorar la situación de los que eran menos favorecidos por el sistema económico. Tanto es así que en el caso de Latinoamérica esta situación era bastante terrible. Y vemos claramente cómo Monseñor Larraín propone que el Concilio Vaticano II sea trasladado a América. Para eso se inicia a organizar lo que es el documento de Medellín o la conferencia de Medellín. Y así que también Medellín tuvo una influencia directa dentro de este grupo de sacerdotes. Hay que entender también que en este contexto el movimiento sacerdotal ONIS se crea justamente para informar al clero de la situación política, económica y social que atravesaba el Perú en la década de 1960. Ojo que tampoco entendamos que esta situación fue únicamente ajena al episcopado peruano. En el episcopado peruano está ubicado Monseñor Landázuri, un personaje carismático, un personaje dialogante, un personaje que asume también con responsabilidad comprender la realidad que en América estaba atravesando. Es por ello que se crean las primeras semanas sociales,
en la cual se busca incluir justamente a la sociedad y a los religiosos en analizar la problemática de nuestra realidad nacional. ONI se crea en el mes de marzo de 1968 y se origina como movimiento sacerdotal en 1968, pero en el mes de julio en Chimbote. El texto está constituido de 5 capítulos. Básicamente hablo acerca de la historia general de la Iglesia en el contexto del Concilio Vaticano II. Luego paso a una iglesia latinoamericana donde también hay grupo de sacerdotes, el grupo de Golgonda en la zona de Colombia, el grupo sacerdotes para el tercer mundo en Argentina y sacerdotes por el socialismo en Chile. Luego tenemos, ya entramos al movimiento sacerdotal ONIS, ¿no? Cómo se crea, cómo de alguna manera van interviniendo los actores dentro de las diversas manifestaciones. Ojo que este grupo va a tener como intención mejorar la situación de alguna manera de aquellos que quizás no tenían y eran personas de escasos recursos económicos. Es por eso que este grupo no solamente está ubicado en Lima, usualmente en los conos, en los pueblos jóvenes, como llamaríamos en ese contexto, sino que también están en Cajamarca, están en Trujillo, están en Chimbote, están en Arequipa, están en Ica, están en la zona de Puno. Entonces, eso nos invita justamente a ampliar la temática. Es así que este movimiento practica la justicia social y practica en este caso el Evangelio. El Evangelio, que es muy importante para poder mantener ese discurso de justicia social, para mantener ese diálogo, para mantener justamente aquello que le permita revitalizarse como un grupo católico, como un grupo que de alguna manera mantuvo esa fidelidad, en ese caso al catolicismo. Y es así que ese texto va a permitir no solamente conocer a este grupo, sino también conocer la historia de la Iglesia en un contexto bastante interesante, porque es un contexto bastante cambiante, es un contexto que implica transformaciones, porque estamos en un contexto de la década de 60 y en el caso peruano justamente el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ojo que Juan Velasco Alvarado, el golpe de estado que él da es en el 3 de octubre, mientras que este grupo aparece recién en julio de 1968. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno revolucionario de Fuerzas Armadas no tuvo ninguna vinculación directa con este grupo de sacerdotes, a pesar de que Juan Velasco Alvarado en su discurso de la reforma agraria hace mención a este grupo. En el texto podemos ubicar algunas acciones de este movimiento, y una de ellas justamente se da en Chimbote, donde el párroco Diego Shanahan es justamente traído a Lima por que supuestamente está reclamando unos terrenos que le pertenecen a la iglesia y que justamente desea ahí hacer un colegio. Y es ahí donde este grupo de ONIS comienza a apoyar a este sacerdote, y de alguna manera porque entienden que la educación no debe ser una situación para aquellos que tienen las posibilidades económicas, sino para todos aquellos que quisieran estudiar. Chimbote en este contexto es un pueblo recién que se está creando a partir de lo que es el pescado, lo que es la línea de pescado. Entonces es importante este tema, poderlo justamente analizar con mayor profundidad. Otro punto que también podríamos mencionar es acerca del terremoto en la ciudad de Huaraz en mayo de 1970. Este grupo de sacerdotes también va a mostrar cierto apoyo a los pobladores que prácticamente habían perdido todo, y más bien comienza a criticar la actitud de la iglesia en que no se debe invertir en lo que es la construcción de templos. Por el contrario, debe apoyar justamente al hombre, es a esa persona quien de alguna manera requiere de ayuda.
Otro punto que también encontramos de Onis que pueda servir, digamos, de interés, es justamente en el año 1973, cuando aparece el movimiento laico Iglesia Solidaria. Ese término, movimiento laico Iglesia Solidaria, va a ser cuestionado por la Iglesia, y es así que Onis también asume justamente esta responsabilidad y cambia este nombre de movimiento laico Iglesia Solidaria por Movimiento Fe y Acción Solidaria. Entonces, a partir, digamos, de 1973, hay un grupo de laicos, ya no únicamente de religiosos, que van a contribuir justamente a este proceso de transformación y cambios y opción preferencial por los pobres. Ahora, este movimiento Fe y Acción Solidaria tuvo una gran participación en la parroquia Jesús Obrero de Surquillo. Allí participaron aproximadamente entre 1.500 a 1.800 personas. Y es ahí donde justamente se da este movimiento laico, fe y acción solidaria, que de alguna manera también tiene que ver con buscar y mejorar la situación de los más pobres. Luego tenemos también la salida de Monseñor Julio González Ruiz en el año 1972. Él va a ser suspendido como obispo de Puno, porque de alguna manera era un obispo bastante progresista para la época. La actitud que se tomó para expulsar en ese caso a Monseñor Julio González Ruiz era de criticar, digamos, al Papa, intervenir en asuntos internos de una congregación y obsesión sexual, ¿no? Lo cual, digamos, fue bastante discutido, pero que de alguna manera Onis va a contribuir justamente en su apoyo. Luego también tenemos que ante la muerte de Salvador Allende, que es el primer presidente socialista de América Latina, luego de un año Onis va a organizar una misa conmemorando la muerte, en ese caso de Salvador Allende, ¿no? Una muerte injusta, una muerte que de alguna manera Onis no había considerado tan feliz, ¿no? Más bien era algo trágico, una muerte de un personaje muy importante como Salvador Allende significaba, digamos, un cambio en el contexto latinoamericano. Los planteamientos de Onis nos hacen ver que tuvo una acción activa, ¿no? Participando en situaciones que comprometían justamente uno a cambiar la visión de la iglesia, ya no una iglesia tan tradicional, sino una iglesia con apertura, una iglesia que busca el diálogo y una iglesia que busca reformarse. Ojo que la reforma de la iglesia no es únicamente con el Vaticano II, ni mucho menos recién en el siglo XX. La iglesia siempre estaba en constante transformación, en constante reforma. Esto no significa que haya que modificar toda la estructura y toda la doctrina, sino más bien observar cuáles serían las situaciones que pudiesen en este caso mejorar a partir desde el Evangelio. Y una de ellas justamente era la justicia social. Y es ahí donde Jesús era una persona bastante cercana a la población y hablaba en parábolas. Jesús era una persona que ayudaba a los que menos tenían. Jesús aliviaba las enfermedades de los enfermos. Jesús era una persona muy cercana. Y es justamente este grupo de sacerdotes que dirigieron su atención hacia los sectores populares. Y recalcar que este es un texto que, vuelvo a repetir, que nos permite analizar una parte y aún falta mejorar, y eso espero que puedan hacerlo las generaciones futuras. Muchas gracias.